Marido humilla a su esposa en la boda, pero el sacerdote detiene todo y revela un secreto impactante. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Elena se despertaba cada mañana antes del amanecer. La luz aún no tocaba las cortinas de tela delgada que colgaban en la pequeña ventana de su recámara. El frío le calaba los huesos cuando ponía los pies descalzos en el piso de mosaico, pero nunca se quejaba. Su vida, aunque modesta, tenía una rutina que ella misma había construido con cuidado y ternura. Preparaba café de olla para su madre, que cada día se debilitaba más por la enfermedad que le robaba la fuerza y el apetito. Después tomaba su bolso, besaba la frente arrugada de su madre dormida y salía a la primaria donde daba clases de segundo grado. La escuela quedaba a 20 minutos caminando y durante ese trayecto, Elena solía ensayar las actividades del día en su mente. Le gustaba imaginar nuevas formas de enseñar a leer y escribir a los niños que apenas comprendían el mundo. Con sus zapatos gastados y el cabello recogido en una trenza, entraba al salón con una sonrisa que no siempre coincidía con lo que sentía por dentro, pero era auténtica. Elena creía que una maestra debía transmitir amor, sobre todo cuando muchos de sus alumnos no lo recibían en casa. Un día cualquiera, al salir de una reunión en la dirección, Elena chocó accidentalmente con un hombre que salía de un auto lujoso estacionado frente a la escuela. Él vestía un traje gris a la medida, el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una expresión que mezclaba confianza con arrogancia. El portafolio que cargaba cayó al suelo y se abrió, dejando ver varios documentos legales. Ella, apenada, se agachó para ayudarlo. «Perdón, no lo vi», dijo, evitando el contacto visual. El hombre la observó con curiosidad, sus ojos detenidos más tiempo del necesario. «No te preocupes, yo tampoco estaba muy atento», respondió él con una sonrisa encantadora. «¿Eres maestra aquí?» Elena asintió, limpiándose las manos en la falda sin darse cuenta. «Sí, doy clases de segundo». «Tomás», se presentó extendiendo la mano. «Soy abogado. Vengo a hablar con la directora sobre un tema legal». Fue una conversación breve, pero para Elena esa noche algo le costó más trabajo que de costumbre conciliar el sueño. Había algo en Tomás que la descolocaba. No sabía si era su forma segura de hablar o la atención que le había prestado sin ninguna razón aparente. No estaba acostumbrada a ese tipo de miradas. Al día siguiente, Tomás apareció otra vez, esta vez con una sonrisa más amplia y una excusa aún más ligera para estar ahí. «Pensé que podrías darme una idea de dónde desayunar por aquí», dijo como si fuera lo más natural del mundo. Lo que siguió fueron semanas de encuentros casuales que no parecían tan casuales. Tomás empezó a llevarle café, a dejarle libros sobre educación infantil con notas escritas a mano. Ella, entre tímida y halagada, fue bajando la guardia. Su mundo pequeño empezó a llenarse de detalles que antes no estaban. Mensajes por la noche, llamadas durante el receso, invitaciones a cenas donde él pagaba todo y le decía que se relajara, que ella se merecía que la cuidaran. Al principio, esas palabras le parecieron hermosas. Nadie se lo había dicho así. Nadie la había tratado como alguien valiosa fuera del aula. Su madre, aunque algo desconfiada, se alegró al verla ilusionada. Le acariciaba el cabello mientras ella hablaba de Tomás y le decía que no soltara a alguien que la mirara así. Pero había cosas pequeñas, silenciosas, que comenzaban a sembrar una incomodidad que Elena no sabía nombrar. Una noche, después de una cena elegante, Tomás le comentó con tono burlón: «Te ves hermosa. Aunque ese vestido no te favorece mucho, yo te compraré algo mejor». Y lo hizo. Al día siguiente le llevó una bolsa de marca con un vestido
que a ella le pareció demasiado ajustado, demasiado corto, demasiado otra. Él insistió en que lo usara en su próxima salida. Ella accedió, lo usó, se sintió incómoda pero sonrió. Ese fue el primer intercambio, pequeño, insignificante para muchos, pero cargado de algo que se repetiría más adelante. Él decidía, ella cedía. Tomás comenzó a integrarla a su mundo. La llevó a reuniones con amigos abogados, a cenas con políticos locales, a fiestas organizadas por su familia. Elena iba con nervios, sintiéndose fuera de lugar, intentando encajar. Cuando hablaba, Tomás a veces le apretaba sutilmente la pierna debajo de la mesa, como un recordatorio para no extenderse. Cuando alguien le preguntaba por su trabajo, él solía responder por ella. Es maestra, sí, pero muy inteligente y además preciosa, ¿verdad? Decía esas palabras con una sonrisa de orgullo, como quien presume un trofeo. Al principio, ella lo tomaba como un halago, aunque algo dentro de sí comenzaba a revolverse. Su madre enfermó más. Elena pasaba noches cuidándola y mañanas dando clases sin dormir. Tomás, lejos de apoyarla, se mostraba molesto por las veces que ella cancelaba planes o llegaba cansada. Un día le soltó, sin filtros. Tienes que empezar a elegir prioridades, Elena. Si quieres estar conmigo, no puedes poner a todos antes que a mí. Esas palabras la hicieron llorar esa noche, en silencio, mientras su madre dormía. Pero al día siguiente, volvió a llamarlo. Le pidió disculpas. Le dijo que trataría de organizarse mejor. Y él, como si nada hubiera pasado, le llevó flores. La boda no tardó en llegar como tema de conversación. Fue él quien lo propuso, una tarde de domingo, mientras comían en un restaurante caro que ella jamás habría podido pagar. Tomás tomó su mano, sonrió y dijo, «Merezco una esposa como tú, alguien sencilla que me mantenga con los pies en la tierra». Elena, confundida por la mezcla de ternura y condescendencia, dijo que sí. Lo dijo por amor, por necesidad de pertenecer, por miedo a volver a estar sola. Desde entonces, todo se aceleró. Tomás tomó las riendas de los preparativos. Contrató organizadores, eligió el salón, diseñó las invitaciones. A ella le dejó solo los detalles. Cuando quiso opinar sobre la iglesia o los votos, él le dijo, «Confía en mí. Estas cosas no son para estresarte. Yo me encargo». Y lo hizo. Se encargó de todo, incluso de callarla. Una tarde, mientras Elena veía su vestido de novia colgado en la puerta de su recámara, pensó en lo rápido que había pasado todo, en cómo su vida se había transformado en una especie de historia ajena, de cuento contado por otros. Pensó en su madre, que ahora apenas podía hablar. Pensó en sus alumnos, que le habían hecho una cartita deseándole felicidad. Pensó en Tomás, en su sonrisa segura, en su forma de mirarla frente a los demás. Y por un instante, muy breve, dudó. Pero después respiró hondo, se miró en el espejo y dijo en voz baja, «Estoy haciendo lo correcto. Todo va a estar bien». Lo repitió varias veces, hasta convencerse, aunque en el fondo de su pecho una voz mucho más antigua, mucho más sabia, le susurraba que algo no encajaba, que había cuidado, sí, pero no respeto, que había compañía, sí, pero no igualdad. Esa voz, aún débil, empezaba a despertar. Elena sostenía con cuidado una libreta nueva, de esas con tapas rígidas y decoraciones doradas, regalo de una de sus alumnas. La había destinado exclusivamente para planear la boda, con la esperanza de que escribir cada detalle hiciera el proceso más suyo. Al principio, llenó las primeras páginas con ideas dulces. Una ceremonia sencilla, flores blancas, una canción suave al final del «sí, acepto». Pero muy pronto, cada idea suya fue recortada, corregida o simplemente
desechada con la misma delicadeza con la que se aplasta una flor marchita entre las hojas de un libro. La primera reunión formal con la familia de Tomás ocurrió en la casa de los Rivera, una construcción elegante de columnas altas, pisos encerados y paredes con cuadros de artistas que Elena no reconocía. Ella llegó con un vestido modesto, el cabello recogido, un perfume floral que le duró apenas el trayecto en taxi. La recibió Alicia, la madre de Tomás, con una sonrisa que no le tocaba los ojos. «Qué gusto tenerte aquí, Elena. Tomás nos ha hablado tanto de ti», dijo con voz neutra, extendiéndole una mano suave y fría. Durante la cena, Elena se esforzó por mantener una conversación amable. Comentó sobre su trabajo como maestra, habló de los niños, de su gusto por la lectura. Alicia la escuchaba en silencio, con los labios curvados levemente hacia arriba, como quien observa a alguien haciendo su mejor esfuerzo por agradar, aunque no tenga por qué hacerlo. El padre, un hombre robusto de cabello canoso, apenas intervino, ocupado en su copa de vino. Tomás, en cambio, hablaba de la boda con entusiasmo controlado. Presentaba los planes como si fueran suyos por completo. Cuando Elena intentaba intervenir para explicar algo de lo que habían hablado en privado, él la interrumpía. «Sí, amor, eso ya lo mencioné», le decía sin mirarla del todo. «Pero igual gracias por recordarlo». Cada vez que eso pasaba, Elena sonreía con nerviosismo y bajaba la mirada. Se convencía de que era parte de la dinámica, de que así funcionaban las parejas fuertes. Él tomaba la delantera y ella lo acompañaba. Eso no debía ser malo, ¿cierto? Las reuniones con el padre Andrés comenzaron un par de semanas después. Se llevaban a cabo en la parroquia de San Lorenzo, una iglesia antigua con vitrales color ámbar y olor a incienso impregnado en las paredes. El sacerdote era un hombre sereno, de barba entrecana y voz firme. Al principio, Elena lo vio como una figura más del protocolo, alguien que simplemente firmaría papeles y bendeciría los anillos. Pero pronto notó que Andrés era más observador de lo que parecía. Durante las primeras sesiones, el sacerdote les hacía preguntas sencillas: ¿por qué querían casarse? ¿Cómo resolvían los conflictos? ¿Qué esperaban del futuro como pareja? Elena respondía con sinceridad, hablando de amor, compromiso, crecimiento mutuo. Tomás, en cambio, respondía con frases construidas, como si estuviera en un juicio. «Nos entendemos bien. Yo tengo claro lo que quiero, y ella también. Somos compatibles». Una tarde, mientras discutían sobre los votos, Andrés propuso que cada uno escribiera los suyos. Elena se emocionó. Había preparado un borrador y lo llevaba doblado en su bolso. Era una carta breve, llena de palabras sencillas pero profundas. Al leerlo en voz alta, su voz tembló al inicio, pero luego fluyó con sinceridad. Hablaba de confianza, de querer crecer juntos, de ser refugio en los días difíciles. Cuando terminó, el silencio fue largo. Andrés la miró con atención. Tomás, en cambio, soltó una risa breve y seca. «Eso estuvo muy tierno», dijo con tono burlón. «Pero no sé si es necesario ser tan sentimental. Podemos decir algo más directo, más elegante». «¿Elegante?», preguntó Andrés sin levantar la voz. «¿Qué sería para ti algo más elegante?». Tomás sonrió, se acomodó en la silla y respondió: «Algo más sobrio, algo que no parezca sacado de una novela romántica». Elena sintió un nudo en la garganta, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Era como si le quitara valor a lo que ella sentía. Andrés no dijo nada más. Solo anotó algo en una libreta de cuero que siempre llevaba consigo. Después de esa reunión, caminando rumbo a la casa, Elena intentó hablar del tema. «¿Te molestó lo que escribí?». «No me molestó, simplemente no va conmigo. No soy cursi, Elena. Tú sí y está bien, pero la boda es para ambos, ¿no?». Elena asintió en silencio,
mientras sentía como una parte de sí misma se hacía más pequeña. Los días pasaron y la presión de los preparativos aumentaba. Las decisiones importantes las tomaba Tomás. El menú, la música, las flores. A Elena le dejaba los detalles que no pesaban, los recuerditos, las tarjetas de agradecimiento, el color de las velas. Cuando ella intentaba cambiar algo, él siempre tenía una justificación elegante para negarse. Ese tipo de flor no va con el estilo del salón. No entiendes mucho de eso, amor, pero confía en mí. Una tarde, mientras revisaban la lista de invitados, Elena notó que varios de sus amigos habían sido eliminados sin que ella supiera. Lo mencionó con suavidad, tratando de no sonar acusatoria. Ah, sí, es que el espacio es limitado. Además, no los conoces tan bien, ¿no? Sí los conozco, son mis amigos de la universidad, pero casi no los ves. No pasa nada, ya invité a varios colegas míos. Lo importante es que estemos rodeados de gente que me apoyó desde siempre. Elena calló. Pensó en responder, pero algo en la mirada de Tomás la hizo sentir culpable, como si estuviera exagerando, como si siempre estuviera exagerando. Una noche, al salir de la iglesia, conoció a Damián. Estaba en los pasillos exteriores, leyendo un libro, mientras esperaba a que terminara la reunión. Era el hermano menor de Tomás, aunque en nada se parecían. Damián era reservado, de mirada tranquila, vestido con ropa sencilla, lejos del estilo pretencioso de su familia. ¿Tú eres Elena?, preguntó con voz suave. Sí. ¿Y tú? Damián, hermano menor de Tomás. Solo estaba por aquí. Vine a ayudar con unas cosas. Hablaron unos minutos. Él le preguntó sobre su trabajo, sobre los niños, sobre la boda. Elena se sintió extrañamente cómoda hablando con él. No la interrumpía, no le corregía nada, solo escuchaba. Y cuando ella mencionó que estaba nerviosa por la ceremonia, Damián le dijo, «Es normal, pero asegúrate de que sea tu boda también, no solo la de él». Esa frase se le quedó grabada. Le dio vueltas durante toda la noche. En los días siguientes, Elena comenzó a escribir menos en su libreta de boda. Sentía que las páginas se llenaban de lo que otros decidían por ella. Aún así, sonreía en las fotos, asistía a las reuniones, repetía las frases esperadas. Se decía a sí misma que lo importante era el amor, que las diferencias eran normales, que Tomás solo era práctico, no insensible, que así eran los hombres seguros, pero en sus silencios, en las madrugadas largas donde el insomnio la visitaba, comenzaban a brotar preguntas incómodas. ¿Por qué sentía que tenía que ganarse cada gesto de cariño? ¿Por qué se disculpaba cada vez que no estaba de acuerdo? ¿Por qué tenía miedo de incomodar? No tenía respuestas aún, solo intuiciones, apenas susurros de una verdad que aún no se atrevía a nombrar. Y el padre Andrés, desde su lugar en las reuniones, seguía observando en silencio, anotando, escuchando más allá de las palabras. Tal vez ya sabía que esa boda no sería como las demás. Tal vez ya veía, detrás de los halagos, las grietas de una unión que aún no había comenzado, pero que ya estaba rota en lo más esencial. Lucía llegó a la vida de Elena con la seguridad de quien siempre ha tenido un lugar asegurado en el centro de todo. Era amiga de la infancia de Tomás, de esas que aparecen en las fotos familiares desde la primaria, con el cabello lacio y uniforme impecable. Ahora, años después, Lucía era una mujer de porte imponente, labios delineados con precisión, y una sonrisa que parecía siempre cargada con un segundo significado. La primera vez que Elena la vio, pensó que pocas veces había conocido a alguien tan elegante. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que esa elegancia estaba envuelta en un ego bien disfrazado, sostenido por un deseo silencioso de control.
La nombraron madrina de bodas en una cena organizada por la madre de Tomás. Fue anunciado con un brindis, como si fuera el movimiento natural dentro de una coreografía ensayada. Elena apenas alcanzó a abrir la boca para preguntar si eso no debía decidirlo ella también. Pero la conversación ya había cambiado de rumbo. Lucía, por su parte, se mostró encantada. Se levantó de su asiento, la abrazó frente a todos y le susurró al oído: «Qué ilusión compartir este momento contigo. Te vas a ver hermosa y muy valiente». Elena no supo qué quiso decir con eso último. Sonrió, pero algo le punzó el estómago. En las semanas siguientes, Lucía se hizo presente en cada detalle de la organización. Opinaba sobre las flores, los arreglos de mesa, los vestidos de las damas. Cada sugerencia suya venía envuelta en un tono amistoso, pero con palabras que parecían tener filo. «Claro, si tú te sientes cómoda con ese estilo tan sencillo, adelante», decía al ver la elección de Elena para las invitaciones. «No todas nacimos con ese tipo de cuerpo, pero seguro sabrás lucir tu vestido», comentaba con una risa suave cuando hablaban de las pruebas de vestuario. Elena trataba de no tomarlo a mal. Lucía siempre acompañaba sus frases con una caricia en el brazo, una sonrisa perfecta o un cumplido justo después. «No lo dice con mala intención», se repetía. «Es su forma de ser». Pero las dudas comenzaban a asentarse en su interior como humedad en las paredes. Lo que más le llamaba la atención era la confianza que Tomás parecía tener con ella. A menudo hablaban en privado durante los ensayos o reuniones, inclinándose hacia el otro, riendo en tono bajo, compartiendo miradas que se alargaban más de lo necesario. Elena, absorta en sus propias inseguridades, trataba de convencerse de que era normal. Después de todo, eran amigos de toda la vida. No había nada raro en que compartieran recuerdos, bromas, complicidades. Sin embargo, no todos eran ciegos a esos pequeños gestos. Damián, siempre en segundo plano, comenzaba a notar las coincidencias. Era quien cargaba sillas, ayudaba con cables de luces, recibía proveedores cuando nadie más quería hacerlo. Desde esa posición silenciosa, observaba. Veía cómo Tomás cambiaba el tono de voz al hablar con Lucía, cómo ella lo tocaba sutilmente en el brazo al pasar, cómo él no evitaba el contacto. Una noche, al verlos reír juntos en el jardín, durante una cena informal, mientras Elena estaba en la cocina preparando el postre, Damián frunció el ceño. No dijo nada, pero algo en su expresión se endureció. Durante los ensayos en la iglesia, Lucía se mostró especialmente colaborativa con el padre Andrés. Se ofreció a organizar a los padrinos, a verificar los detalles del protocolo, incluso a coordinar la entrada de la música. Andrés, aunque cordial, mantenía una distancia prudente. Había algo en Lucía que no terminaba de cuadrarle. Tal vez era su habilidad para estar en todos lados sin parecer invasiva, o la forma en que se refería a la pareja como ellos, mientras miraba solo a Tomás. Una tarde, mientras revisaban las lecturas de la misa, Lucía tomó el micrófono con naturalidad y comenzó a ensayar su parte. Su voz resonó con una seguridad teatral. Al terminar, giró hacia Elena y dijo con tono dulce: «Tú deberías practicar también para no ponerte tan nerviosa ese día. No todos nacimos para hablar en público, ¿verdad?». Elena sintió la sangre subirle al rostro. Quiso responder algo, pero Andrés la miró desde su lugar con una ceja levemente alzada, como si le pidiera que se guardara las palabras. Elena apretó la mandíbula y asintió. Esa noche, ya en su casa, Elena abrió su libreta de la boda, esa que había dejado de usar hacía semanas. Escribió una sola frase: «¿Y si no soy yo la que se está equivocando?». Cerró el cuaderno sin más,
pero se quedó largo rato mirando al techo, con el eco de las risas de Lucía y Tomás aún sonando en su cabeza. En una reunión posterior, mientras repartían los lugares de la mesa principal, Tomás sugirió que Lucía se sentara a su lado junto con los padres. Elena lo miró, sorprendida. «Pensé que los padrinos estarían al otro lado del altar», dijo, con voz baja pero firme. «Sí, pero Lucía es casi de la familia. Además, tú estarás junto a mí. No veo el problema», respondió él sin dudar. Lucía solo sonrió y bajó la mirada fingiendo discreción. Esa noche, Damián se acercó a Andrés al terminar el ensayo. No solían hablar mucho, pero había algo que necesitaba compartir. «Padre, ¿usted confía en todos los que están aquí?», preguntó mirando hacia el altar vacío. Andrés no respondió de inmediato. Cerró el libro de salmos que tenía entre las manos y lo dejó sobre el banco. «Confío en lo que veo y también en lo que no me muestran», respondió finalmente. Damián asintió sin agregar nada, pero la conversación había plantado una semilla. Elena, por su parte, comenzó a vivir los días como si estuviera en una obra ajena. Repetía su papel, asistía a los ensayos, respondía a los mensajes de los invitados. Pero por dentro, una mezcla de ansiedad y desconcierto crecía, como hiedra. Ya no era solo el cansancio o los nervios naturales de una boda cercana, era otra cosa. Era una sensación de estar perdiendo el control sobre algo que se suponía debía ser suyo. Cada vez que Lucía la abrazaba, sentía un leve escalofrío. Cada vez que Tomás la miraba con impaciencia, deseaba hacerle preguntas que no se atrevía a formular. Y cada vez que se encontraba a solas, se preguntaba en qué momento había dejado de confiar en sus propios instintos. El vestido ya estaba listo, colgado en el armario, blanco, impecable, esperándola. Pero Elena aún no estaba segura de si ese vestido representaba una promesa o una advertencia. Y mientras los días avanzaban y la ceremonia se acercaba, Lucía parecía más radiante que nunca, como si algo dentro de ella supiera que la historia no estaba yendo hacia donde todos creían. Como si, detrás de su sonrisa perfecta, se escondiera una verdad que solo esperaba el momento adecuado para revelarse. Damián siempre había sido el tipo de hombre que prefería el silencio al escándalo, no por cobardía, sino porque creía que algunas verdades debían madurar antes de salir a la luz. Había aprendido desde niño que en su familia la apariencia era ley, y que desafiar esa ley significaba ser señalado, aislado, descartado. Por eso, cuando empezó a notar las miradas entre Tomás y Lucía, no reaccionó de inmediato. Observó, registró y dejó que la duda se le asentara en el pecho como una piedra imposible de tragar. Al principio pensó que estaba exagerando, que quizás eran solo recuerdos viejos compartidos entre dos amigos de toda la vida. Pero con cada encuentro, con cada gesto entre ellos, esa explicación se hacía más insostenible. Había una complicidad que no era de amistad, ni siquiera de cariño familiar. Era otra cosa, una tensión velada, una costumbre de intimidad que no debía existir si Tomás de verdad estaba por casarse con Elena. Una noche, después de una reunión en casa de los Rivera, Damián regresó antes de lo esperado por un cuaderno que había olvidado en el estudio. La casa estaba en silencio, o al menos eso parecía. Mientras subía las escaleras, escuchó voces apagadas en el pasillo de las habitaciones. Se detuvo. La puerta del despacho de su padre estaba entreabierta. Se acercó sin hacer ruido. Adentro, Tomás y Lucía hablaban en voz baja, demasiado cerca. Ella reía con un tono bajo, íntimo, y entonces la frase que lo marcó: «Después de esto, todo será más fácil para nosotros», dijo Lucía con la voz cargada de promesa. Damián no escuchó la respuesta.
Retrocedió con el corazón acelerado y salió de la casa sin recoger el cuaderno. Esa noche no pudo dormir. Durante los días siguientes, intentó convencerse de que había malinterpretado las cosas, pero algo se había activado dentro de él, algo que no lo dejaba estar en paz. Pensaba en Elena, en su sonrisa nerviosa, en su forma de esforzarse por agradar, en la forma en que creía que estaba construyendo una historia de amor real. Pensaba también en las veces que había visto a su hermano manipular sin levantar la voz, hacer daño sin tocar con las manos. Damián conocía a Tomás mejor que nadie y sabía, en el fondo, que era capaz de mentir con la misma facilidad con la que respiraba. Una mañana, con una mezcla de rabia y culpa, Damián entró al despacho de Tomás, aprovechando que todos habían salido. Buscaba pruebas, aunque no sabía exactamente de qué. Revisó cajones, papeles, sobres, nada. Casi estaba por rendirse cuando notó el celular de su hermano, abandonado sobre el escritorio. Dudó. Respiró hondo. Lo tomó. No estaba bloqueado. Abrió los mensajes. Las conversaciones con Lucía eran numerosas. Al principio, mensajes inofensivos, reuniones, comentarios sobre la boda, chistes sueltos, pero conforme retrocedía en la línea del tiempo, el tono cambiaba. Había fotos, una de ellas de Lucía en una habitación de hotel con una bata de baño abierta hasta la rodilla. Otra de Tomás tomándole la mano sobre una mesa, con la frase «Me hace falta esto más de lo que creí». Mensajes con fechas que coincidían con días en los que Elena había estado enferma o atendiendo a su madre. Era evidente. Lo suyo no era una amistad. Era una relación escondida, sostenida en la sombra y construida a espaldas de todos, especialmente de Elena. Damián sintió náuseas, cerró el celular con manos temblorosas. No sabía qué hacer. Su primer impulso fue enfrentar a su hermano, exigirle explicaciones. Pero sabía que Tomás lo negaría todo. Lo acusaría de invadir su privacidad, de exagerar, de meterse donde no le corresponde. También pensó en decirle a Elena, pero la sola idea de verla romperse lo detuvo. No tenía derecho a destrozarla así, de golpe, sin prepararla. Pasó el resto del día en su cuarto, mirando el techo, sintiendo una presión constante en el pecho. La lealtad a la sangre lo arrastraba en una dirección, pero la lealtad a la verdad lo empujaba en sentido contrario. Por la noche, tomó una decisión. Encendió su laptop y comenzó a escribir. No un mensaje, no un correo, una carta. La firmó como alguien que no puede seguir callando. En ella explicó lo que había visto, lo que había encontrado, lo que sabía. No usó adornos, fue directo. Adjuntó capturas de pantalla, imprimió algunas fotos. Lo metió todo en un sobre. No se lo entregó a Elena. No se atrevió. Fue a la parroquia de San Lorenzo y pidió hablar con el padre Andrés. El sacerdote lo recibió en su despacho con la calma habitual. Tenía un rosario entre las manos y un cuaderno abierto sobre el escritorio. Damián se sentó sin decir palabra por un momento. Luego sacó el sobre y lo puso sobre la mesa. «Necesito que vea esto», dijo sin mirarlo. Andrés lo observó con detenimiento antes de abrir el sobre. Lo hizo con lentitud, como quien sabe que adentro no hay solo papeles, sino el inicio de una tormenta. Leyó la carta en silencio, luego revisó las imágenes, los mensajes. Su expresión no cambió, pero sus manos se cerraron con fuerza sobre la hoja final. Cuando terminó, levantó la vista. «¿Hace cuánto sabes esto?» «Unos días. No sabía si traerlo». «Pero no puedo ser parte de esto, padre. Ella no merece empezar una vida así. Nadie lo merece». Andrés asintió con seriedad. «¿Por qué no se lo diste a Elena directamente?» «Porque esto no se trata de mí. Yo solo quiero que alguien haga lo correcto».
Andrés guardó el sobre en un cajón con llave. Se quedó en silencio por un largo rato. Voy a orar por sabiduría. Este tipo de decisiones no se toman a la ligera. Gracias por confiar en mí. Damián se levantó, con el cuerpo cansado, como si la confesión le hubiera drenado toda la energía. Antes de irse, miró al sacerdote una última vez. Si decide no hacer nada, al menos sabrá que hubo alguien que no quiso callarse. Esa noche, Andrés se quedó solo en su despacho. No encendió la luz. Solo la tenue vela junto al altar lateral iluminaba el espacio. En sus manos, el rosario se deslizaba lentamente mientras sus pensamientos viajaban entre la justicia y la misericordia, entre la prudencia y la urgencia. Sabía que estaba a punto de oficiar una ceremonia que, si se realizaba bajo esa mentira, sería una traición a su vocación. Pero también sabía que la verdad, dicha sin el momento correcto, podía ser una daga. No podía simplemente presentarse y arruinar una vida sin asegurarse de que era lo que debía hacer. No aún. Decidió esperar, observar, buscar una señal. Guardó el sobre en la caja de seguridad de la sacristía y salió del despacho en silencio, con el alma inquieta. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, Tomás y Lucía seguían planeando a escondidas. Y Elena, ajena a todo, dormía con el vestido de novia colgado al lado de su cama, soñando con un futuro que ya empezaba a tambalearse desde sus cimientos. El sol brillaba con una claridad casi ofensiva esa mañana. Ni una nube en el cielo, ni una señal de que algo pudiera salir mal. Afuera de la iglesia de San Lorenzo, los autos lujosos llegaban uno tras otro, dejando bajar a mujeres vestidas con trajes brillantes, hombres de corbata impecable y jóvenes que reían sin saber todo lo que iban a presenciar. Los fotógrafos contratados por la familia Rivera ya estaban en sus puestos, disparando ráfagas de imágenes desde todos los ángulos. Las flores blancas colgaban de las columnas con la exactitud de una postal. Dentro del templo, el ambiente olía a incienso y a gardenias frescas. Todo, absolutamente todo, parecía salido de una revista. Elena llegó en un coche antiguo, blanco y sencillo, con el corazón latiéndole en los oídos. El vestido, hecho a su medida, le apretaba el pecho, más por los nervios que por la costura. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo y un velo liviano que le caía sobre los hombros. Cuando puso un pie fuera del auto, la brisa le movió el tul y sintió una punzada aguda en el estómago. No supo si era miedo, emoción o algo más profundo. Pero sonrió, como lo había practicado frente al espejo tantas veces. Sonrió como quien tiene que convencerse de que ese es su día. Dentro de la iglesia, los invitados se voltearon al unísono. Los susurros llenaron el espacio sagrado como un rumor de mar. ¡Qué hermosa! Tan joven, mira ese vestido. Elena caminó por el pasillo principal acompañada por uno de los tíos de Tomás, ya que su madre no estaba en condiciones de acompañarla. Los pasos le parecían más largos de lo normal, y cada mirada que recibía la hacía sentirse más pequeña. Pero seguía caminando. El altar la esperaba. Tomás la miraba desde su sitio, traje negro a la medida, corbata gris perla, peinado perfecto. Pero su rostro estaba ausente, como si pensara en otra cosa, como si el evento que se desarrollaba frente a él fuera solo un trámite. Cuando la vio llegar, sonrió con los labios, no con los ojos. Extendió la mano para recibirla y sus dedos estaban fríos. Elena intentó mirarlo, buscar algún rastro del hombre que un día le prometió que estarían juntos en todo, pero no lo encontró. Solo vio a alguien que parecía cumplir una agenda. El padre Andrés los esperaba en el centro del altar. Tenía la estola blanca sobre los hombros, las manos entrelazadas frente al pecho y una expresión neutra. Saludó a ambos
con una leve inclinación de cabeza, y comenzó la ceremonia con voz solemne. Los presentes se pusieron de pie, luego se sentaron. Las lecturas se sucedieron con normalidad. Todo era tan correcto que dolía. Cuando llegó el momento de los votos, Andrés hizo una pausa. Miró primero a Elena, luego a Tomás. Ahora, ante Dios y estos testigos, ha llegado el momento de declarar sus promesas, dijo el sacerdote. Elena, ¿quieres compartir tus votos? Elena asintió con una pequeña sonrisa y sacó un papel doblado del escote de su vestido. Su voz temblaba, pero se sostuvo. Tomás, desde que entraste en mi vida, he aprendido muchas cosas. Algunas buenas, otras duras. Pero lo más importante que aprendí es que el amor se construye, se cuida, se protege. Hoy me comprometo contigo no solo porque te amo, sino porque creo que juntos podemos aprender a ser mejores, a ser verdaderos, a no soltar la mano cuando más lo necesitamos. Hubo un breve murmullo de aprobación entre los asistentes. Elena guardó el papel con un leve temblor en los dedos. Esperó la reacción de Tomás. Él no la miró, solo asintió, sin emoción. Andrés giró levemente el cuerpo hacia el novio. Tomás, ahora tus votos. Tomás respiró hondo y luego se inclinó hacia Elena. A una distancia que solo ella podía escuchar, le susurró: disfrútalo, porque es lo más alto a lo que vas a llegar. Elena se quedó paralizada, como si el aire se hubiera ido del templo. Su corazón, antes agitado por la emoción, ahora retumbaba con violencia. Sintió cómo el cuerpo se le entumecía desde las piernas. No supo qué responder. No podía. Solo lo miró. Por primera vez en mucho tiempo, lo miró de verdad. Y no vio a un compañero. Vio a un hombre que jamás la había amado. Vio el desprecio oculto detrás de cada sonrisa. Vio el control, la burla, el poder. Tomás enderezó la postura y se giró hacia el sacerdote como si nada hubiera ocurrido. Andrés lo miró durante un segundo, largo, profundo, y entonces cerró el libro de ceremonias con firmeza. No puedo continuar con esta unión. Un murmullo recorrió los bancos. Las cabezas se movieron sorprendidas. Los fotógrafos bajaron las cámaras por un instante, como si necesitaran confirmar lo que acababan de oír. Tomás frunció el ceño. ¿Perdón?, preguntó en voz alta. ¿Qué dijo? Andrés no se inmutó. Su voz, aunque pausada, resonó con claridad en cada rincón de la iglesia. He dicho que no puedo continuar. Les pido a todos los presentes que por favor se sienten. La gente obedeció casi en automático, con esa obediencia que solo da el asombro. Tomás se giró hacia él, ahora con un tono de autoridad que usaba en los tribunales. Padre, esto no es el momento para insinuaciones. Estamos en mitad de una ceremonia. Justamente por eso, interrumpió Andrés, estamos ante Dios. Y no puedo permitir que este acto se celebre en mentira. Tomás apretó los labios molesto. Lucía, sentada entre los padrinos, bajó la mirada. Su rostro perdió el color. Elena no hablaba. Solo miraba al sacerdote como si buscara en él alguna respuesta que su cuerpo aún no procesaba. Andrés bajó un par de escalones del altar y se colocó frente a los novios. Ya no hablaba como oficiante, hablaba como un hombre que carga un peso que no puede seguir sosteniendo. Hace unos días recibí una carta anónima pero con pruebas concretas, fotos, mensajes, fechas. No la tomé a la ligera. Esperé, observé, y hoy, justo aquí, frente a este altar, he visto lo suficiente para saber que esa carta decía la verdad. Tomás retrocedió medio paso, su rostro se endureció. ¿Está insinuando que...? No insinuó nada. Lo cortó Andrés con una severidad que nunca antes había mostrado. Estoy diciendo que no puedo bendecir una unión donde hay traición,
donde hay desprecio, donde hay intención de humillar a quien confía. Los murmullos se convirtieron en cuchicheos. La madre de Tomás lo miró sin comprender. El padre de Lucía la tomó del brazo, intentando sacarla discretamente del banco. Lucía se resistió un segundo, pero luego se levantó y caminó hacia la salida cabizbaja, como si le pesaran los pasos. Tomás intentó retomar el control. Esto es una farsa. Esto es inadmisible. No hay pruebas, no hay nombres. Andrés se giró lentamente hacia él. El silencio que guardé fue por respeto. Pero tus acciones hoy, aquí, confirman cada palabra. Tus palabras, Tomás, acaban de sellar lo que no se debía sellar. Elena, por fin, volvió en sí. Respiró hondo. El altar, antes símbolo de amor, ahora era testigo de una liberación. Miró a los asistentes, a su vestido blanco, al hombre que tenía enfrente. No lloró, no gritó, solo habló. La única promesa que haré hoy es a mí misma. Su voz fue suave, pero firme. Prometo no volver a permitir que alguien me haga sentir menos, nunca más. Se quitó el anillo que aún no llegaba a colocarse, lo puso sobre el atril, dio media vuelta, caminó hacia la salida, sin voltear. Y mientras lo hacía, uno por uno, varios invitados comenzaron a levantarse, no para detenerla, no para seguirla, solo para aplaudir. Tomás quedó solo, en un altar decorado para una boda que nunca sería, rodeado de flores, silencio y una verdad que ya no podía enterrar. El silencio dentro de la iglesia era casi insoportable. No el silencio solemne de una ceremonia sagrada, sino ese otro, denso y contenido, que precede a una tormenta. Los murmullos habían muerto apenas el padre Andrés pronunció su sentencia, y todos los ojos estaban fijos en él, como si esperaran que se desdijera, que ofreciera una disculpa, que dijera que todo era un malentendido. Pero no lo hizo. Con una calma tensa, bajó del altar hacia el ambón, donde solía leer las escrituras. Abrió un cajón que nadie había notado antes y sacó un sobre blanco, grueso, cerrado con un pequeño broche metálico. Sostuvo el sobre con ambas manos y lo alzó ligeramente, como si pesara más que su tamaño indicaba. Este sobre llegó a mis manos hace una semana. En él hay una carta y una serie de documentos que no puedo ignorar. He reflexionado cada día desde entonces, buscando la manera de actuar sin causar daño innecesario, pero hoy ya no puedo quedarme en silencio. La gente comenzó a girar la cabeza, a mirarse unos a otros, a agitarse en los bancos. Elena no se movía. Estaba de pie, exactamente donde había estado minutos antes, pero ya no era la misma mujer que había entrado con el vestido blanco. Su rostro, sereno, ocultaba una tormenta que se había detenido justo en el momento preciso. Sus ojos estaban abiertos, pero no asustados. Observaban. Procesaban, entendían. Andrés rompió el sello del sobre y sacó primero la carta. Su voz, que hasta entonces había sido firme, se volvió un poco más grave. La carta fue escrita por alguien que conoce profundamente a quienes hoy están aquí. No daré su nombre. No es necesario. Lo que importa no es quién la escribió, sino lo que revela. Se aclaró la garganta y comenzó a leer, no con dramatismo, sino con claridad. Padre Andrés, no puedo seguir callando. Esta boda es una mentira. Tomás ha estado involucrado en una relación con Lucía desde hace meses. Hay fotos, mensajes y registros que lo prueban. He tratado de hablar con él. Lo niega todo, pero la verdad no desaparece solo porque uno decida ignorarla. Elena no merece esto, nadie lo merece. Andrés hizo una pausa, bajó la carta y tomó un pequeño manojo de hojas impresas. En la primera se veía claramente una captura de pantalla de una conversación entre Tomás y Lucía.
Las palabras eran explícitas. No había lugar para la interpretación. En la siguiente, una foto borrosa, pero inconfundible. Los dos entrando, juntos a un hotel del centro, tomados de la mano. El murmullo volvió, pero esta vez no se contuvo. La iglesia se convirtió en un susurro creciente, un oleaje de reacciones ahogadas. Alicia, la madre de Tomás, se cubrió la boca con ambas manos. Un tío se levantó de su lugar, como si quisiera marcharse pero no pudiera. Otros simplemente bajaron la mirada, incómodos. Lucía, sentada aún en el extremo del banco de los padrinos, palideció. «Esto es ridículo», murmuró ella, sin levantar la voz del todo. «Esto no prueba nada». Pero ya era tarde. Andrés no necesitaba más palabras. La imagen hablaba sola, el contexto también. Tomás avanzó un paso, como si todavía creyera que podía recuperar el control de la situación. Esto no es más que una calumnia. No hay pruebas claras. Todo esto puede ser manipulado. Andrés lo miró con una firmeza que solo los años de experiencia en la verdad podían sostener. ¿Manipulado? Incluso lo que tú mismo dijiste hace unos minutos frente al altar. Tomás abrió la boca, pero no encontró palabras. Se giró hacia Lucía, que lo miraba con terror. Sabía que ya no podía desmentir lo evidente. El velo había caído. Ya no era cuestión de defenderse, era cuestión de resistir el derrumbe. Lucía, al sentir las miradas clavadas en ella, se levantó lentamente, buscó su bolso, dio un paso, luego otro, pero su caminar era torpe. No había huida elegante para quien ha sido descubierto en pleno escenario. Antes de llegar a la puerta lateral, tropezó con uno de los bancos y tuvo que sostenerse de una columna para no caer. Varios invitados la siguieron con la vista. Algunos con sorpresa, otros con una mezcla de juicio y vergüenza ajena. Nadie fue tras ella. Tomás se quedó solo, de pie junto al altar donde debía haber sellado una promesa, pero que ahora era un monumento a su caída. Elena lo miró entonces, no con odio, no con rabia. Lo miró como se mira a alguien que ya no importa, como quien entiende por fin que no todo lo que se rompe merece ser reparado. Andrés se volvió hacia ella. «Elena, no puedo imaginar lo que estás sintiendo, pero ante todos aquí presentes debo decir que no hay culpa alguna en ti. No eres tú quien ha traicionado este compromiso». Ella asintió apenas. No dijo nada, porque no hacía falta. En ese momento entendió que su silencio también era una forma de hablar, que su decisión de quedarse quieta, de no armar un escándalo, de simplemente existir con dignidad en medio del caos, era su mayor acto de fortaleza. Y entonces, como si el tiempo hubiera estado suspendido hasta ese momento, el cuerpo de Elena pareció aflojarse. Respiró por primera vez en lo que pareció una eternidad. No era una respiración suave, era profunda, densa, como quien ha estado sumergida mucho tiempo bajo el agua. Damián, desde uno de los últimos bancos, no apartó la mirada. Sus ojos no estaban llenos de triunfo, ni de satisfacción. Solo había una tristeza serena, una compasión que no pedía protagonismo. Él había hecho lo que sentía correcto, no por justicia, sino por humanidad, y ahora veía cómo el mundo por fin se colocaba en su lugar, aunque a un precio doloroso. Tomás, descompuesto, bajó del altar sin rumbo fijo. Nadie lo detuvo, nadie lo llamó. Su salida fue seca, sin ceremonia, ni una despedida, ni un aplauso. Solo pasos que resonaron entre los muros de una iglesia que había sido testigo de su mayor derrota. Elena miró al padre Andrés. Él la miró de vuelta con respeto, con humanidad. No le ofreció un sermón, no la bendijo. Solo la acompañó con la mirada hasta que ella caminó hacia el fondo del templo, sola, entre las flores que ahora sabían a burla, bajo las miradas que habían pasado de curiosas a solidarias.
Y aunque nada volvió a su sitio en ese instante, algo se reconstruyó dentro de ella. No era la esperanza, no era el amor, era algo más importante, el respeto por sí misma, la certeza de que nunca más volvería a entregar su vida a quien no supiera valorarla, ni en una iglesia, ni frente a un altar, ni bajo el disfraz del amor. Los vitrales proyectaban manchas de color sobre el mármol, como si la propia iglesia tratara de consolar con luz lo que la palabra ya no podía reparar. El ambiente, antes solemne, era ahora denso y frágil, como un cristal a punto de estallar. Nadie se movía. Nadie se atrevía a romper ese momento suspendido. Todos esperaban una reacción, una palabra, un cierre. Y entonces, como si el tiempo se reanudara con un solo parpadeo, Elena dio un paso al frente. No fue un paso decidido al principio. Fue el tipo de movimiento que uno hace sin pensar, empujado por algo más profundo que la voluntad. Pero bastó para cambiar la energía en el templo. Varios cuerpos se tensaron, unos por incomodidad, otros por admiración. Tomás la miró, pero con una expresión que no supo sostener. Parecía pequeño ahora, fuera de lugar entre las flores y los arreglos que tanto había cuidado. Elena no lo vio del todo. Lo atravesó con la mirada, como si ya no fuera alguien frente a ella, sino algo que quedó atrás. Respiró. Su pecho subía y bajaba con la misma ansiedad de quien ha cargado con palabras durante mucho tiempo. Su voz, cuando finalmente salió, tembló como si viniera desde el fondo de su infancia, desde cada "lo siento" que alguna vez dijo para evitar problemas, desde cada "está bien" que pronunció para no incomodar. Hoy no voy a decir sí, ni a él, ni a esta historia, ni a esta mentira, dijo con los labios apretados, pero con un tono que comenzó a afirmarse con cada palabra. Hoy no voy a comprometerme con alguien que solo supo amarme cuando yo me callaba, cuando yo me encogía, cuando me hacía más pequeña para caber en su mundo. Algunas personas comenzaron a asentir en silencio. Un par de mujeres cruzaron miradas con lágrimas contenidas. Elena continuó, ya sin leer, sin papeles, sin ensayos. Era su verdad, cruda y luminosa. Durante meses me convencí de que lo que vivía era amor. Pensé que el control era cuidado, que las correcciones eran protección, que su frialdad era carácter. Me lo repetí tantas veces que llegué a olvidar cómo suena mi propia voz cuando no está temblando. Miró hacia Lucía, que seguía cerca, de la salida, parada, intentando que el mundo no se le viniera encima. Elena no la insultó, no la juzgó, solo la miró, y ese gesto fue más poderoso que cualquier palabra. Y tú, Lucía, te acercaste a mí con una sonrisa que disfrazaba otra cosa. Fingiste estar de mi lado cuando lo que querías era mi lugar. Pero no te lo llevas, porque el lugar que estoy dejando no es el de esposa, es el de víctima. Y ese ya no me pertenece. Se hizo un silencio breve, profundo. Nadie respiraba fuerte. Era como si todo el aire de la iglesia esperara su siguiente frase. La única promesa que haré hoy es a mí misma, dijo, con los ojos brillando, pero sin una sola lágrima. Prometo no volver a callar para complacer, no volver a bajar la mirada por miedo, no volver a conformarme con menos de lo que merezco. Prometo honrarme, elegirme, cuidarme, aunque eso signifique empezar de nuevo, sola, pero libre. El aplauso no fue inmediato, fue tímido al principio. Una mujer mayor, sentada en la tercera fila, aplaudió 2 veces antes de detenerse dudando. Luego una joven, del lado derecho, comenzó a aplaudir con decisión. Después otra, y otra, hasta que las palmas se alzaron como una ola, fuerte, cálida, necesaria. Algunos hombres aplaudieron también, sin saber bien por qué, pero comprendiendo que estaban ante un acto de verdad irrefutable. Elena bajó del altar sin prisa, no caminó como una derrotada.
Lo hizo con una calma nueva, como quien por fin pone los pies en tierra firme después de años en terreno inestable. Cada paso suyo era una declaración, un renacer silencioso. El velo se deslizó ligeramente con el viento que entraba por las puertas abiertas. No volteó, no lo necesitaba. El pasado ya no estaba detrás de ella, estaba en otro plano, como un capítulo cerrado. Tomás no dijo una palabra, no se movió, no fue tras ella, solo la vio alejarse, sin poder detener el derrumbe de su fachada. Era como si todas las versiones que había creado de sí mismo se hubieran hecho añicos frente a los ojos de todos. No tenía respuestas, no tenía argumentos, solo una presencia vacía, rodeado de arreglos florales que ya no celebraban nada. Lucía salió antes que Elena, empujada por su propia vergüenza. Ya no quedaba rastro de la mujer segura que entró a la iglesia creyéndose intocable. Su andar era torpe y su rostro desencajado. Su caída no fue tan ruidosa como la de Tomás, pero fue igual de devastadora. Damián, desde su lugar en los últimos bancos, cerró los ojos unos segundos. No por alivio, ni por justicia. Lo hizo porque en ese instante entendió que Elena no necesitó de él ni de nadie para alzarse. Su valor no vino de lo que supo, sino de lo que decidió hacer con lo que supo, y eso la convertía en algo más que una víctima. La convertía en una mujer nueva. Elena cruzó las puertas del templo y el sol la recibió como una promesa. La gente en la calle, que no sabía lo que había ocurrido dentro, solo la vio salir sola, caminando con paso firme, vestida de blanco. Algunos pensaron que tal vez iba tarde a su boda, otros que había terminado demasiado pronto, pero nadie imaginó que en realidad acababa de comenzar algo más profundo que cualquier ceremonia. Ese día no hubo fiesta, no hubo vals, no hubo brindis, pero hubo verdad. Y esa para Elena era la celebración más digna de todas. La ciudad seguía su curso como si nada hubiera pasado. Las calles bullían con tráfico, los niños corrían en los parques y las noticias del día hablaban de elecciones, economía y espectáculos. Pero en un rincón más silencioso, menos visible, algo se estaba gestando. No era un escándalo ni una tragedia. Era algo mucho más raro en estos tiempos, una mujer encontrando su voz después del derrumbe. Pasaron 3 meses desde aquel día en la iglesia. El vestido blanco, aún colgado en el armario de Elena, ya no era símbolo de dolor. No porque se hubiera convertido en algo bello, sino porque ella había dejado de cargarle ese peso. Era solo una tela, testigo de un día que no terminó como se esperaba, pero que cambió su destino para siempre. Los primeros días, después de la ruptura, fueron silenciosos, como si su cuerpo y su mente necesitaran tiempo para entender lo que había hecho. No lloró de inmediato, tampoco gritó. Caminó por su casa como si aún esperara escuchar el teléfono sonar, recibir algún mensaje de disculpa o ver a Tomás aparecer para pedirle que volvieran a intentarlo. Pero ninguno de esos gestos llegó, y poco a poco se dio cuenta de que no los necesitaba. Una tarde cualquiera, mientras ordenaba unos libros que tenía guardados desde hacía años, encontró un cuaderno viejo. Era uno de los que usaba para planear sus clases, pero en una de las últimas páginas había anotado algo que no recordaba haber escrito. Si algún día me rompen, que sea para descubrir que puedo volver a mí. Al leerlo, una lágrima resbaló por su mejilla, no de tristeza, de reconocimiento. Por fin entendía el mensaje. Fue entonces cuando decidió hablar. La primera vez que contó su historia fue en una pequeña biblioteca comunitaria, invitada por una compañera maestra. El lugar tenía apenas 20 sillas, la mayoría ocupadas por mujeres jóvenes, estudiantes o madres solteras. Elena no llevó notas. Se sentó frente a ellas con el corazón latiendo fuerte y comenzó diciendo: «No vengo a dar una lección,
Vengo a contar una verdad que me costó mucho descubrir, y durante 1 hora relató todo, no con detalles morbosos, sino con una sinceridad que desarmaba. Habló de las dudas, del control disfrazado de amor, del miedo a decepcionar, de cómo llegó a perderse en el deseo de ser elegida. Y también habló del día en que decidió volver a sí misma. Al terminar, nadie aplaudió de inmediato. Hubo un silencio largo, pero lleno. Una mujer del fondo levantó la mano y dijo: «Gracias. Me hiciste darme cuenta de que yo también estoy ahí, en medio del engaño y el silencio». Ese fue el primer paso de muchos. Las invitaciones comenzaron a llegar. Primero a escuelas, luego a centros comunitarios, más tarde a eventos organizados por colectivas feministas. En cada lugar, Elena encontraba más versiones de sí misma. Mujeres que habían callado por años, que habían aceptado migajas pensando que era amor, que temían perder una relación más que perderse a sí mismas. Elena no les hablaba como experta, les hablaba como sobreviviente, como alguien que eligió levantarse no desde la rabia, sino desde la verdad. Un día, una de esas charlas fue grabada y compartida en redes sociales. En cuestión de días, el video se volvió viral. No por producción ni por drama, sino por autenticidad. Su voz, pausada pero firme, recorrió miles de pantallas. Mujeres de todo el país comenzaron a escribirle. Mensajes largos, llenos de historias, confesiones que no habían dicho ni siquiera a sus familias. Elena leía cada una con el respeto de quien sabe lo que cuesta abrirse. Respondía con empatía. A veces solo decía: «Te creo». Otras compartía recursos, contactos de psicólogas, redes de apoyo. La prensa intentó buscarla. Algunos medios querían saber la verdad detrás de la boda cancelada del abogado famoso. Pero Elena nunca aceptó esas entrevistas. No quería convertir su dolor en espectáculo. Su historia no era un chisme, era una puerta, una posibilidad. Mientras tanto, Tomás desapareció del foco público. Renunció a su puesto en el despacho. Algunos decían que había viajado, otros que se había encerrado en su departamento sin hablar con nadie. Elena no preguntó, no quiso saber, porque había aprendido que no todas las historias necesitan un cierre con el otro. Algunas se cierran en silencio, con la decisión de no mirar atrás. Lucía también se esfumó. Cerró sus redes sociales y canceló su participación en varios eventos donde era habitual. Elena tampoco pensó en buscarla. No había odio, solo una firme decisión de no seguir alimentando vínculos que la habían debilitado. Y en todo ese proceso, Damián seguía ahí. Nunca pidió reconocimiento, nunca apareció en las fotos ni en las charlas. Pero cada vez que Elena hablaba en público, él estaba en la última fila, observando, orgulloso, no por haberla salvado, sino por haberla visto salvarse sola. Una tarde, después de una conferencia en un centro cultural, Elena salió al patio a tomar aire. Damián se acercó en silencio con una sonrisa leve. «Te ves distinta», dijo. «¿Distinta cómo?» «Como si por fin caminaras ligera». Elena lo miró y asintió. Era cierto. Ya no cargaba con la culpa, ni con la necesidad de encajar en una historia que no era suya. Ahora cada paso que daba era suyo. No sabía exactamente a dónde iba, pero ya no le daba miedo el camino. Damián no se quedó mucho tiempo. Le dio un abrazo breve de esos que no invaden y se despidió con un «cuídate». Elena lo vio alejarse, sabiendo que él había sido una pieza clave en su despertar, pero también sabiendo que su vida, a partir de ahora, le pertenecía solo a ella. En casa, volvió a escribir en el cuaderno viejo. Esta vez no fue una frase prestada ni un pensamiento escondido. Escribió con claridad: «No nací para ser la esposa perfecta de nadie. Nací para ser mi propia verdad». Y al cerrar el cuaderno,
supo que no necesitaba una boda para sentirse completa, que su historia no había terminado en el altar, había comenzado ahí, en medio del derrumbe, del escándalo, del dolor, porque a veces la mayor victoria no es quedarse, es irse, y no como quien huye, sino como quien por fin elige. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.